La historia de hoy es diferente a las que normalmente compartimos, porque esta vez no vamos a hablar de algo que dé miedo, sino de algo que, contra todo pronóstico, terminó salvando una vida. Agárrense bien, porque esto trata de cómo un alma que ya no pertenecía a este mundo evitó una tragedia que pudo haber terminado muy distinto. Ella se llama, vamos a llamarla Yolanda, para proteger su identidad, como siempre lo hacemos aquí. Yolanda trabajaba como enfermera en el turno de la noche, en un hospital rural en las afueras de Michoacán, uno de esos hospitales pequeños, con poco personal, donde una sola persona a veces tiene que cubrir varias áreas al mismo tiempo. Llevaba ya varios años en el oficio, y aunque había escuchado historias de compañeras que aseguraban ver cosas extrañas en los pasillos durante la madrugada, ella nunca les había dado mucha importancia. Hasta esa noche que cambió todo. Era un jueves de octubre, cerca de las 3 de la mañana, cuando Yolanda terminó su ronda habitual y decidió ir a la cocineta del hospital para prepararse un café, porque el cansancio la estaba venciendo. El hospital, a esas horas, se sentía particularmente silencioso, con ese silencio pesado que solamente conocen quienes han trabajado en turnos nocturnos, donde cada paso resuena más de lo normal y cada sombra parece moverse por sí sola. Mientras esperaba que el agua hirviera, Yolanda sintió una presencia detrás de ella. Volteó, esperando encontrar a alguna compañera, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación no desapareció, al contrario, se hizo más fuerte, como si alguien estuviera parado justo a su lado, observándola fijamente. Trató de ignorarlo, pensando que era simplemente el cansancio jugándole una mala pasada, y regresó a la estación de enfermería con su café en mano. Fue entonces cuando la vio por primera vez una mujer mayor, vestida con una bata blanca antigua, de esas que ya no se usan desde hace décadas, parada junto a la puerta de la sala de pediatría. La mujer la miraba fijamente, con una expresión de urgencia que Yolanda jamás había visto en nadie, ni vivo ni, hasta ese momento, imaginado en alguien que ya no pertenecía a este mundo. Yolanda se quedó paralizada un instante, sintiendo como el miedo le recorría todo el cuerpo, pero la mujer, en lugar de desaparecer o hacer algo amenazante, comenzó a caminar hacia la sala de pediatría, señalando insistentemente hacia el interior. Algo en la mirada de esa mujer, algo en su urgencia, hizo que Yolanda, en lugar de salir corriendo, decidiera seguirla, casi como si su cuerpo se moviera por instinto más que por decisión consciente. Al entrar a la sala de pediatría, Yolanda encontró todo aparentemente normal, los niños dormían, los monitores marcaban signos vitales estables, nada fuera de lo común. Pero la mujer fantasmal seguía ahí, señalando específicamente hacia una cuna en la esquina, donde dormía un bebé de apenas unos meses, internado por complicaciones respiratorias. Yolanda se acercó, revisó el monitor del pequeño, y todo parecía estar en orden, los números dentro de los rangos normales. Sin embargo, la mujer no se movía, seguía señalando con insistencia, y Yolanda, con el corazón latiéndole con fuerza, decidió confiar en esa sensación que le decía que algo no andaba bien, a pesar de que los números en la pantalla dijeran lo contrario. Revisó manualmente al bebé, le tomó el pulso con sus propias manos, escuchó su respiración de cerca, y fue entonces cuando lo notó. El pequeño tenía los labios ligeramente morados, un tono casi imperceptible que el monitor todavía no había registrado, pero que para una enfermera con experiencia como Yolanda, significaba una señal de alarma inminente. Activó el protocolo de emergencia de inmediato, llamando al médico de guardia, quien confirmó que el bebé estaba comenzando a presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria severa que, de no haberse detectado en ese preciso momento, podría haber tenido consecuencias fatales en cuestión de minutos. Gracias a la rápida intervención, lograron estabilizarlo a tiempo, y el pequeño, después de unos días delicados, se recuperó por completo. Cuando Yolanda volteó para buscar a la mujer fantasmal que la había guiado hasta esa cuna, ya no estaba ahí. Se quedó pensando en esa experiencia durante días, sin poder sacarse de la cabeza la urgencia con la que aquella mujer la había dirigido hacia el bebé,
como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Fue hasta una semana después, platicando con una de las enfermeras más antiguas del hospital, que Yolanda decidió contarle lo que había vivido esa noche, esperando que la tacharan de loca. Para su sorpresa, la enfermera mayor no se sorprendió en lo absoluto. Le explicó que esa mujer que ella había visto correspondía, según la descripción que le dio, a una enfermera que había trabajado en ese mismo hospital hace más de 30 años, reconocida en toda la región por su extraordinaria habilidad para detectar complicaciones en bebés prematuros antes que cualquier otro médico o enfermera del área. Según le contaron, aquella enfermera había fallecido de un infarto fulminante, precisamente durante un turno de madrugada, mientras atendía a un bebé en condiciones críticas. Desde entonces, según las historias que circulaban entre el personal más antiguo del hospital, se decía que su espíritu seguía rondando la sala de pediatría, cuidando de los bebés más vulnerables, apareciéndose únicamente en los momentos donde su ayuda podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Yolanda, con los ojos llenos de lágrimas al escuchar esta historia, entendió que aquella noche no había estado sola enfrentando esa emergencia. Aquella enfermera, que en vida había dedicado su carrera entera a salvar niños, seguía haciendo exactamente lo mismo después de su partida, guiando a quien pudiera necesitar de su experiencia en el momento preciso. Desde esa noche, Yolanda dice que ha vuelto a sentir esa presencia en un par de ocasiones más, siempre relacionadas con situaciones donde algún paciente pequeño requería atención urgente que los monitores todavía no habían detectado. Ya no le teme a esas apariciones, al contrario, dice que siente un profundo agradecimiento hacia esa alma que decidió quedarse, aunque fuera un poco más, para seguir cuidando de quienes más lo necesitan. Hoy, ese bebé que Yolanda salvó aquella noche ya es un niño sano y feliz, sin idea alguna de que su vida estuvo en peligro, y mucho menos de que fue una enfermera fallecida hace décadas quien, de alguna manera, encontró la forma de intervenir para evitar una tragedia. Yolanda dice que, desde entonces, cada que entra a esa sala de pediatría, agradece en silencio a esa presencia que la sigue acompañando en sus turnos más difíciles. ¿A ustedes alguna vez han sentido que algo, o alguien, los ha protegido de un peligro sin que puedan explicar cómo o por qué? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, y si esta historia les tocó el corazón tanto como a mí, ya saben qué hacer, denle pulgar arriba, compártanla, y suscríbanse para no perderse el siguiente relato que traigo preparado. Nos vemos pronto, y recuerden, no todos los espíritus buscan asustarnos, algunos, simplemente, siguen cuidando de nosotros desde el otro lado. ¿Qué onda? Bienvenidos otra vez a este espacio de historias que nos ponen la piel de gallina. La de hoy me la compartió un trailero que recorre las carreteras del norte del país, y aunque al principio dudé si contarla porque no es de las historias que dan miedo, terminé convencido de que necesitábamos compartirla, porque a veces el terror también nos enseña que no estamos tan solos como creemos. Pónganse cómodos, porque esto trata de un espíritu que decidió intervenir justo a tiempo para evitar una tragedia. Vamos a llamarlo Toño, para cuidar su identidad, como siempre hacemos aquí. Toño llevaba más de 10 años manejando tráiler, recorriendo principalmente la ruta que conecta el norte del país con el centro, esas carreteras largas y solitarias donde uno pasa horas y horas sin ver más que desierto, cerros y de vez en cuando algún pueblito perdido. Era de los que se burlaba de sus compañeros troqueros cuando contaban historias de apariciones en la carretera, de mujeres vestidas de blanco pidiendo aventón, de luces extrañas siguiendo a los vehículos durante la madrugada. Toño decía que todo eso eran puros cuentos para mantenerse despiertos durante los viajes largos. ¿Cuánto se equivocaba? Todo pasó una noche de diciembre, manejando por una carretera particularmente solitaria en los límites entre dos estados, una zona conocida por sus curvas peligrosas y su falta casi total de señalización en varios tramos. Toño llevaba ya casi 12 horas manejando, con la intención de llegar a su destino antes del amanecer para entregar su carga a tiempo. El cansancio comenzaba a hacerse notar, pero él, necio como siempre, seguía adelante,
confiando en su experiencia y en las varias tazas de café que llevaba tomadas. Cerca de las 2 de la madrugada, en un tramo particularmente oscuro de la carretera, Toño comenzó a sentir esa pesadez característica del sueño que amenaza con vencerlo. Bajó la ventana para que el aire frío lo mantuviera despierto, subió el volumen de la radio, e hizo todo lo posible por aguantar hasta la siguiente caseta donde pensaba parar a descansar un rato. Pero el cansancio es traicionero, y poco a poco sus párpados comenzaron a cerrarse sin que él pudiera evitarlo del todo. Fue en ese momento, cuando estaba a punto de quedarse completamente dormido al volante, que Toño escuchó, clarito, una voz de mujer que le gritó con urgencia: «Despierta. Frena ahorita». La voz sonó tan real, tan cercana, como si alguien estuviera sentado justo a su lado en la cabina del tráiler, que Toño reaccionó de inmediato, pisando el freno con todas sus fuerzas, completamente despierto de golpe por el susto. El tráiler se detuvo bruscamente, y fue entonces cuando Toño vio, apenas iluminado por sus faros, que la carretera frente a él simplemente desaparecía. Un puente que cruzaba un río seco se había colapsado parcialmente, probablemente debido a las lluvias fuertes de los días anteriores, dejando un boquete enorme que, de no haber frenado a tiempo, lo habría hecho caer con todo y tráiler hacia el fondo del cauce. Toño se quedó paralizado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, procesando lo cerca que había estado de una tragedia que fácilmente le habría costado la vida. Volteó hacia el asiento del copiloto, buscando a la persona que le había gritado la advertencia, pero no había nadie ahí. Estaba completamente solo en la cabina, tal como había estado durante todo el viaje. Se bajó del tráiler, temblando, y con la ayuda de su lámpara de mano confirmó que efectivamente el puente estaba colapsado, con el asfalto partido justo en el punto donde él habría cruzado de no haber frenado a tiempo. Toño se quedó ahí, sentado en la orilla de la carretera, esperando que amaneciera para poder dar aviso a las autoridades sobre el puente colapsado, sin poder sacarse de la cabeza esa voz que lo había salvado de una muerte casi segura. Cuando finalmente logró comunicarse con la base de la empresa para reportar lo sucedido, mencionó, casi sin querer, la voz que había escuchado, esperando que sus compañeros lo tacharan de loco o de haber estado alucinando por el cansancio. Para su sorpresa, uno de los troqueros más veteranos de la empresa, un señor que llevaba más de 30 años en el oficio, le contó una historia que Toño jamás había escuchado antes, a pesar de todos los años que llevaba recorriendo esas mismas rutas. Según contaba el veterano, años atrás, en ese mismo tramo de carretera, había ocurrido un accidente terrible. Una camioneta con una familia completa se había desviado durante la noche, cayendo hacia un barranco cercano, resultando en la muerte de todos sus ocupantes, excepto la madre, quien sobrevivió gravemente herida pero quedó marcada de por vida, tanto física como emocionalmente, por la pérdida de su esposo e hijos. La mujer, según contaban los lugareños más antiguos, nunca superó completamente esa tragedia, y aunque sobrevivió varios años más, siempre insistía en que sentía la necesidad de advertir a otros viajeros sobre los peligros de esa carretera, especialmente durante la noche. Falleció años después, pero desde entonces circulaban rumores entre los troqueros de la ruta sobre una voz de mujer que, en ciertas ocasiones, advertía a los conductores sobre peligros inminentes en ese tramo específico de carretera, como si su espíritu siguiera cumpliendo esa misión que se impuso a sí misma en vida: evitar que otras familias sufrieran la misma tragedia que la suya. Toño, al escuchar esta historia, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, entendiendo que probablemente había sido esa misma alma quien lo había salvado esa noche de diciembre. Desde entonces, cada vez que tiene que recorrer ese tramo de carretera durante la madrugada, Toño agradece en voz alta, aunque se sienta un poco tonto haciéndolo, por si acaso esa presencia todavía anda rondando por ahí, cuidando a los viajeros solitarios de las tragedias que ella misma no pudo evitar en su momento. Con el tiempo, Toño dejó de burlarse de sus compañeros cuando contaban historias similares sobre esa carretera, y en cambio,
comenzó a compartir la suya propia, esperando que sirviera como advertencia para que otros troqueros manejaran con más precaución en esos tramos solitarios, especialmente durante turnos largos de cansancio extremo. Dice que, aunque nunca ha vuelto a escuchar esa voz directamente, siempre siente una especie de tranquilidad al cruzar por esa zona, como si supiera que, de ser necesario, esa presencia intervendría nuevamente para evitar una tragedia. ¿Y ustedes alguna vez han sentido que algo o alguien los ha salvado de un peligro que ni siquiera vieron venir? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes, troqueros o no, han vivido algo similar en carretera. Si esta historia los conmovió tanto como a mí, denle pulgar arriba, compártanla con quien maneje largas distancias, y suscríbanse para no perderse el siguiente relato. Nos vemos, y recuerden, a veces, los ángeles que nos cuidan en el camino ya no pertenecen a este mundo, pero eso no significa que hayan dejado de vigilarnos. La historia de hoy me la mandó una señora desde Toluca, y aunque al principio dudé en incluirla porque no habla de sustos, sino de protección, terminé convencido de que merece un lugar aquí, porque a veces el terror más grande viene acompañado del alivio más profundo. Agárrense bien, porque esto trata de un espíritu que decidió intervenir justo a tiempo, dentro de la casa donde se supone que uno debería sentirse más seguro. Vamos a llamarla Doña Carmela, para proteger su identidad, como siempre lo hacemos aquí. Doña Carmela vivía sola desde hace varios años en una casa que había pertenecido a sus padres, una casa vieja, de esas construcciones de hace muchas décadas, con paredes gruesas y un patio central rodeado de mesetes que ella misma cuidaba con esmero. Su esposo había fallecido hace ya bastante tiempo, y sus hijos, ya grandes, vivían en otras ciudades, así que ella se las arreglaba sola en esa casa llena de recuerdos. Doña Carmela nunca había sido de las que creían mucho en apariciones o fantasmas, aunque sí tenía la costumbre de hablarle a su esposo fallecido cada noche antes de dormir, como una manera de sentirse acompañada, más por costumbre sentimental que por creer realmente que él pudiera escucharla. Buenas noches, viejo, cuídame mucho, le decía siempre, sin esperar respuesta alguna, simplemente como un ritual que la ayudaba a conciliar el sueño en esa casa tan grande y silenciosa. Todo comenzó una noche de febrero, particularmente fría, cuando doña Carmela decidió usar un calentador de gas portátil en su recámara, porque el frío esa temporada había sido más intenso de lo normal y su sistema de calefacción central llevaba tiempo sin funcionar correctamente. Encendió el calentador antes de dormir, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores, sin darle mayor importancia, y se acostó, agotada después de un día largo de quehaceres. Cerca de la medianoche, doña Carmela se despertó bruscamente, con la sensación clarísima de que alguien la había llamado por su nombre. Se incorporó en la cama, todavía adormilada, y ahí, parado junto a la puerta de su recámara, vio la silueta clara de su esposo, tal como lo recordaba en vida, vestido con la misma camisa a cuadros que solía usar los fines de semana, mirándola con una expresión de urgencia que ella jamás había visto en él. Carmela, sal de aquí ahorita mismo, le dijo, con una voz que sonaba exactamente igual a la que ella recordaba, pero con un eco extraño, como si viniera de muy lejos. Doña Carmela, aterrada pero también confundida, no supo si estaba soñando o si realmente estaba viendo a su esposo fallecido parado frente a ella. Rogelio, ¿eres tú?, alcanzó a preguntar, con la voz temblándole. La figura no respondió directamente a su pregunta, sino que repitió con más urgencia, sal de la casa ahorita, Carmela, por favor, hazme caso esta vez. Algo en su tono, en la desesperación de su mirada, hizo que doña Carmela reaccionara casi por instinto, levantándose de la cama rápidamente, todavía sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero confiando en esa voz que reconocía como la de su esposo. Salió de su recámara, y fue al cruzar el pasillo hacia la sala que comenzó a sentir un dolor de cabeza intenso, acompañado de un mareo que la hizo tambalearse. Confundida, pero recordando la insistencia de la aparición, decidió salir directamente al patio,
respirando el aire frío de la noche, tratando de entender qué le estaba pasando. Fue en el patio, tratando de recuperar el aliento, que doña Carmela notó un olor extraño proveniente del interior de la casa, un olor que reconoció de inmediato como gas, pero mucho más concentrado de lo normal. Con el corazón latiéndole con fuerza, entendió en ese momento lo que había estado a punto de suceder. El calentador portátil que había dejado encendido en su recámara tenía una fuga que, combinada con las ventanas cerradas para conservar el calor, había estado llenando poco a poco su habitación de gas mientras ella dormía. De no haber salido en ese momento exacto, doña Carmela probablemente no habría despertado nunca más, víctima de una intoxicación por gas mientras dormía. Con las piernas todavía temblándole, corrió hacia la casa de su vecina más cercana, quien la ayudó a llamar a los bomberos y a la compañía de gas, quienes confirmaron, al revisar la instalación, que efectivamente había una fuga considerable en el calentador portátil, agravada por una válvula defectuosa que doña Carmela desconocía por completo. Los bomberos le explicaron que, de haber permanecido dormida apenas 20 o 30 minutos más, la concentración de gas en su recámara habría alcanzado niveles letales. Doña Carmela, todavía procesando lo cerca que había estado de perder la vida, no pudo evitar contarle a los paramédicos que la atendieron sobre la aparición de su esposo que la había despertado justo a tiempo, aunque ellos, comprensiblemente, atribuyeron la experiencia a una reacción del cuerpo ante la falta de oxígeno provocada por el gas. Pero doña Carmela sabe lo que vio esa noche y está completamente convencida de que fue su esposo quien, desde donde sea que esté ahora, encontró la manera de regresar en el momento preciso para salvarle la vida. Desde entonces, cada noche antes de dormir, continúa con su costumbre de hablarle, pero ahora con una certeza distinta, sabiendo que de alguna manera, él realmente la escucha y sigue velando por ella, incluso después de tantos años de haber partido. Mandó reparar completamente su sistema de calefacción central, desechó el calentador portátil que estuvo a punto de costarle la vida, y aunque sus hijos, al enterarse de lo sucedido, insistieron en que se mudara con alguno de ellos, doña Carmela decidió quedarse en esa casa llena de recuerdos, sintiendo que ahí, precisamente ahí, es donde su esposo sigue cuidándola. Desde esa noche de febrero, doña Carmela dice que en ocasiones, especialmente en las noches más frías del invierno, siente una presencia reconfortante en su recámara, como si supiera que Rogelio sigue cerca, vigilando que nada malo vuelva a sucederle mientras duerme. Y aunque no ha vuelto a verlo tan claramente como esa noche que le salvó la vida, dice que esa sola certeza le basta para dormir tranquila, sabiendo que no está tan sola como aparenta estar en esa casa grande y silenciosa. ¿Y ustedes creen que nuestros seres queridos que ya partieron pueden seguir cuidándonos desde el otro lado, interviniendo cuando más los necesitamos? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes tienen historias similares con familiares fallecidos que sienten que siguen protegiéndolos. Si esta historia los conmovió tanto como a mí, no olviden darle pulgar arriba, compartirla y suscribirse para no perderse el siguiente relato. Nos vemos pronto y recuerden, a veces, el amor de quienes ya no están con nosotros es tan fuerte que ni siquiera la muerte puede detenerlo. El relato que les voy a contar el día de hoy me la contó un señor que trabaja como guardia de seguridad en una zona industrial del Estado de México y cada vez que la recuerda, dice que se le enchina la piel de pies a cabeza. Pónganse cómodos, porque esto trata de un espíritu que decidió intervenir en el momento más crítico, evitando una tragedia que pudo haber terminado muy distinto. Vamos a llamarlo Don Anselmo, para cuidar su identidad, como siempre lo hacemos aquí. Don Anselmo trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una fábrica textil grande, de esas que ocupan varias hectáreas, con bodegas enormes, maquinaria pesada y pasillos larguísimos que parecen no tener fin durante la madrugada. Llevaba ya varios años en ese trabajo, acostumbrado a hacer sus rondas solitarias por las instalaciones, revisando que todo estuviera en orden, que las puertas estuvieran aseguradas, y que ninguna máquina se hubiera quedado encendida por error.
Esa fábrica en particular tenía cierta fama entre los trabajadores del turno diurno, quienes contaban que años atrás había ocurrido un accidente fatal. Un obrero había quedado atrapado en una de las máquinas de corte industrial, falleciendo en el acto debido a la gravedad de sus heridas. Don Anselmo siempre escuchó esas historias con cierto escepticismo, pensando que eran puros cuentos que los trabajadores más antiguos contaban para asustar a los nuevos, sin darles mayor importancia. Todo cambió una noche de marzo, hace ya 3 años, cuando don Anselmo hacía su ronda habitual por el área de corte, justamente donde había ocurrido aquel accidente años atrás. Notó que una de las máquinas más grandes, una cortadora industrial que normalmente permanecía apagada durante la noche, tenía las luces indicadoras encendidas, como si alguien la hubiera dejado funcionando por error al terminar el turno. Se acercó para investigar, pensando que simplemente tendría que apagarla y reportar el descuido en su bitácora, tal como hacía con cualquier otra irregularidad menor que encontraba durante sus rondas. Pero mientras se aproximaba, sintió un frío repentino que le recorrió todo el cuerpo, un frío que no correspondía para nada con la temperatura del resto de la nave industrial, que se mantenía relativamente cálida por el funcionamiento constante de la maquinaria. Fue entonces cuando escuchó, clarito, una voz de hombre que le dijo, con un tono grave y urgente, «No te acerques más, joven, aléjate de esa máquina ahorita mismo». Don Anselmo se quedó paralizado, buscando con la mirada de dónde provenía esa voz, pero no encontró a nadie en los alrededores. Estaba completamente solo en esa nave industrial enorme, tal como debía estar a esas horas de la madrugada. Con el corazón latiéndole con fuerza, don Anselmo decidió hacerle caso a esa voz misteriosa, alejándose varios pasos de la máquina, aunque su mente racional le insistía en que debía apagarla de inmediato para evitar cualquier desperfecto. Fue exactamente en ese momento, apenas segundos después de haberse alejado, que la máquina cortadora, sin explicación aparente, tuvo un cortocircuito violento, provocando que las cuchillas industriales se activaran de golpe con una fuerza descomunal, lanzando chispas y fragmentos metálicos en todas direcciones, justo en el espacio donde don Anselmo había estado parado apenas unos segundos antes. De haberse quedado ahí, revisando la máquina de cerca como tenía planeado, don Anselmo probablemente habría sufrido heridas gravísimas, o incluso la muerte, dada la violencia con la que reaccionó el mecanismo. Con las piernas temblándole, activó la alarma de emergencia y cortó la energía eléctrica de toda esa sección de la fábrica, evitando que el cortocircuito se propagara hacia otras máquinas cercanas. Cuando llegaron los técnicos de mantenimiento esa misma madrugada para revisar qué había ocasionado la falla, quedaron sorprendidos al descubrir que el cableado interno de esa máquina en particular tenía un desperfecto serio desde hacía tiempo, un problema que, según sus cálculos, había estado empeorando gradualmente sin que nadie lo hubiera detectado durante las revisiones rutinarias anteriores. De no haberse activado esa noche, el desperfecto habría seguido deteriorándose hasta provocar, tarde o temprano, un accidente todavía más grave. Don Anselmo, todavía procesando lo cerca que había estado de sufrir una tragedia, decidió investigar más sobre la historia de aquel obrero que había fallecido años atrás en esa misma área, esa historia que él siempre había escuchado con escepticismo. Habló con uno de los supervisores más antiguos de la fábrica, quien le confirmó que efectivamente, hace más de 15 años, un trabajador llamado Casimiro había perdido la vida en un accidente terrible con esa misma máquina, tras un desperfecto mecánico similar al que casi le cuesta la vida a don Anselmo esa noche. Según contaba el supervisor, Casimiro había sido un obrero muy querido en la fábrica, reconocido por su cuidado meticuloso hacia sus compañeros más jóvenes, siempre advirtiéndoles sobre los peligros de trabajar con maquinaria pesada sin las precauciones adecuadas. Desde su fallecimiento, circulaban rumores entre los trabajadores más veteranos sobre presencias extrañas en esa área específica de la fábrica, aunque nadie había tenido, hasta esa noche, una experiencia tan directa y contundente como la que vivió don Anselmo. Al escuchar esta historia,
don Anselmo sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, entendiendo que probablemente había sido el mismo Casimiro quien, desde el más allá, había decidido advertirle del peligro inminente, quizás con la intención de evitar que otro trabajador sufriera el mismo destino trágico que él había tenido años atrás. Desde esa noche, don Anselmo comenzó a tratar esa área de la fábrica con un respeto distinto, agradeciendo en silencio cada vez que hacía su ronda por ese lugar específico. Con el paso de los meses, don Anselmo empezó a notar que, en ciertas ocasiones, sentía esa misma sensación de frío repentino en esa zona de la fábrica, acompañada de una especie de tranquilidad, como si supiera que esa presencia seguía ahí, vigilando que ningún otro trabajador sufriera un accidente similar al que a él le tocó vivir aquella noche de marzo. Nunca volvió a escuchar la voz tan claramente como esa vez, pero dice que basta con sentir esa presencia cercana para saber que Casimiro sigue cuidando esa área de la fábrica, incluso después de tantos años de haber partido. Don Anselmo, quien antes se burlaba internamente de las historias que contaban sus compañeros sobre esa fábrica, ahora es de los primeros en advertir a los trabajadores nuevos sobre tener cuidado y respeto en esa zona específica, sin necesidad de dar mayores explicaciones, simplemente confiando en que, si alguna vez necesitan ayuda, esa presencia seguirá ahí para intervenir en el momento preciso. ¿Y ustedes, familia, alguna vez han sentido que un peligro invisible los alejó justo a tiempo de una tragedia, sin poder explicar exactamente por qué? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes han vivido situaciones similares en sus trabajos o en su vida diaria. Si esta historia los dejó helados como a mí, no olviden darle like, compartirla y suscribirse para no perderse el siguiente relato. Nos vemos pronto, familia, y recuerden, a veces, los que ya partieron siguen cuidando de nosotros desde las sombras, protegiéndonos de peligros que ni siquiera alcanzamos a ver.